Muy buenas tardes, iglesia, bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de todos nosotros, casa de oración en Chula Vista. Damos gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que están al pendiente para conectarse y recibir el mensaje de la palabra de Dios, qué bueno que todo está verdaderamente pues en orden. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Acuérdense que Dios es un Dios de orden. Y si nosotros nos convertimos de todo nuestro corazón a ese Dios de orden, va a venir el orden a nuestras vidas. Porque vamos a estar bajo la cobertura del orden de Dios, de ese Dios perfecto que hizo todo, ese Dios perfecto que nos dio la vida, de ese Dios perfecto que no nos abandonó y nos dejó aquí en la tierra, sino que está al pendiente de cada uno de nosotros. Y a una persona puede decir entonces, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Precisamente por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Hoy en esta tarde estamos iniciando en este sábado ya 15 de agosto, estamos iniciando, iglesia, una serie que le titulamos Personajes en la Escritura, personajes bíblicos. Y es muy importante que aprendamos usted y yo que cada personaje que aparece en la Biblia fueron y son ejemplo a seguir de humanos totalmente como usted y como yo. Bueno, vamos a hablar de aquellos que son de grande bendición, pero también vamos a hablar de aquellos que cometieron situaciones incorrectas, de las cuales, acuérdese, los buenos ejemplos hay que seguirlos, los malos ejemplos hay que aprender de ellos y no volverlos a repetir. Vamos entonces a través de la Escritura a comprender también principios, valores que Dios quiere que usted y yo engendremos en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que somos, a través de los ejemplos correctos y también de los malos ejemplos de los personajes que aparecen en la Escritura. Obviamente va a llegar el momento en que vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, un personaje que está desde el Antiguo Testamento, el Mesías que había de venir, el profeta de Dios, el maestro, el pastor, el todo, pero en su momento vamos a hablar de él. Hoy vamos a iniciar esta serie hablando de un personaje muy trascendental en la vida de las, vamos a llamarle, de las familias, de los seres humanos que se consideraban paganos, se consideraban gentiles, y que fue precisamente un apóstol a los gentiles. Estoy hablando del apóstol Pablo. Vamos a hablar ahora pues del apóstol Pablo y pongamos este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial para ser ministrados por su palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por tenernos aquí reunidos, Padre, como tu iglesia, como ese cuerpo que solamente debemos glorificarte y mantener la unidad en ti, mi Dios. Ministra nuestro ser, ministra nuestras vidas a través de esta serie que hoy, Padre, iniciamos y que vamos a aprender ahora, Señor, de el apóstol Pablo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta serie, pues, vamos a conocer la humanidad de cada uno de los personajes de la Biblia. Vamos a predicar de muchos personajes. Hay muchos personajes que Dios puso en la palabra de Dios, en su palabra, y que todo tiene un propósito. Acuérdense, todos los acontecimientos, cada libro, cada frase, cada versículo, cada pensamiento, cada principio tiene algo, un gran mensaje de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y los humanos, los personajes que aparecen en la Escritura, precisamente lo mismo. El Señor nos quiere enseñar algo a través de cada uno de ellos. Vamos pues a comenzar y acompáñeme a Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 3. Filipenses 3:3. Dice la palabra del Señor: porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando el apóstol Pablo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar prácticamente su currículum, ¿no? Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, más específico, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley,
fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjese, mi Señor, enfatiza ahí, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo ahora ya mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios, precisamente por la fe. Miren nada más qué palabras tan profundas, qué palabras tan directas, qué palabras tan estremecedoras de nuestro corazón, que hablan de la condición de un ser humano renovado, que hablan de la condición de un ser humano en el cual operó una gran transformación que solamente Dios pudo haber hecho. Vamos a hablar un poquito pues de Pablo, de Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, antes de Cristo, Saulo de Tarso, fue y es, porque está la evidencia, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Él fue nacido en Tarso, por eso se llama Saulo de Tarso, ¿sí? Por eso a Jesús también le dicen Jesús de Nazaret, donde, ¿verdad?, nació, creció. Nacido en Tarso el 8 después de Cristo, en el año 8 después de Cristo, y murió en Roma en el año 67 después de Cristo. Conocido hoy en día por usted y como yo, como el apóstol Pablo. Fue un hombre, le quiero explicar lo siguiente, le quiero reiterar lo siguiente, y quiero que usted y yo comprendamos lo siguiente. Saulo de Tarso fue un hombre tan humano como usted y como yo. Fue un hombre con sus luchas, fue un hombre con sus batallas, fue un hombre con sus deficiencias, simple y sencillamente fue un ser humano. Esa es la realidad. Hace algún tiempo estábamos compartiendo mi esposa y yo con una médico de profesión, y al momento de mencionarle acerca de Saulo de Tarso, de su conversión, precisamente del personaje que estamos compartiendo hoy, me contestó esta persona, bueno, ese era un santo y no se puede comparar con nosotros. Y esto es algo que debemos nosotros caer en cuenta. Hermanos, iglesia, todos los personajes de la Biblia eran seres humanos, fueron seres humanos. Algunos tan rebeldes, algunos de tan mal testimonio, otros tan consagrados, otros con sus batallas, otros orando a Dios por el perdón, ¿sí? Pero fueron personajes totalmente humanos. Como le digo, fueron personas como usted y como yo. La única diferencia fue que vivieron en otro siglo. Vivieron en un contexto también social diferente, en donde no había todo lo que hoy usted y yo tenemos. Ahora, el hombre ha hecho de muchos seres humanos, y me refiero también a religiones, han hecho de muchos seres humanos que encumbran e idolatran a personas así tan comunes como usted y como yo. Y Dios mismo sabe y nos dice y nos da la enseñanza y el mandamiento de que no nos debemos hacer imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, o en el mar, o en el agua. Dice, de hombre o animal, de nada tenemos que hacernos imagen. ¿Por qué? Porque al idolatrar a alguien, entregamos la voluntad. Fíjese lo que dice Deuteronomio 5:8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que estén arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. ¿Qué hay arriba en los cielos? Aves, ¿verdad? Vamos a llamarle también algunos, ¿verdad?, seres espirituales, como algunos lo ven, y hacen sus imágenes. Ni abajo en la tierra. ¿Quién está abajo en la tierra? Pues los seres humanos, ¿verdad?, los animales que se arrastran por la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, esto está en el Antiguo Testamento, lo leí, está en el Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, es parte del Pentateuco, ¿no?
pero está vigente en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo, si se idolatra a alguien, pues si se le entrega la voluntad de alguien, así de sencillo, ese alguien en todas las áreas, ¿sí? Si el ser humano encumbra a alguien, ese alguien se va a aprovechar de la buena voluntad de las personas, porque se le está entregando precisamente esa voluntad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido y visto noticias en donde ciertos personajes públicos de la farándula se aprovechan y son acusados de violación, ¿verdad? Por jovencitas que pues se atreven a tener ahí, pues estar a solas con este personaje, y obviamente se aprovecha de ellas. ¿Por qué? Porque le idolatran. Y ni se diga de personajes también religiosos, tengamos cuidado con ello. Por eso dice la palabra de Dios que nadie llames Padre, ¿sí?, en este mundo. Solamente se le puede llamar Padre al Padre Celestial. Así es de que esto es lo que vemos en la Escritura acerca de lo que también el apóstol Pablo enseñó. Ahora, el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, lo vamos a encontrar así. La primera mención que hay en la Biblia precisamente de Pablo en su vida antes de Cristo, por llamarle así, antes de tener ese encuentro personal con Cristo, aparece en Hechos capítulo 7, versículo 54. Voy a leer en donde aparece por primera vez este personaje llamado Saulo de Tarso, conocido primero como Saulo y después de Tarso porque había nacido en Tarso. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué es lo que está narrando en el contexto de la Escritura, la palabra de Dios, acerca de ello? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Precisamente estaban siendo testigos de todo lo que Esteban, ese discípulo de Dios, después de que Cristo ascendió, ¿verdad? Escogieron a unos para que ayudaran a las mesas. Uno de ellos fue Esteban, servidor de Dios, y él, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra de Dios. En una ocasión lo llevaron ante pues sus acusadores con testigos falsos. Usted ya sabe cómo se manejaban en aquel tiempo las cosas, lo mismo que le aconteció al Señor Jesucristo. Y él les decía simple y sencillamente lo que mencionaba la Escritura. Les narró del Antiguo Testamento, les narró de todo lo que hicieron los personajes del Antiguo Testamento, y hasta que les confrontaba a ellos duros de cerviz, ¿verdad? Ustedes no quieren entender lo que se está predicando, lo que dice la palabra de Dios, porque no proviene, ¿verdad?, de su religión. Pero aquí, ¿qué importa cuáles son tus tradiciones? Lo importante es lo que dice Dios en su palabra. Si lo dice Dios en su palabra, es lo que yo tengo que obedecer. De hecho, esa es la responsabilidad que tiene la iglesia de enseñar. Cualquier iglesia tiene la responsabilidad de enseñar verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Bueno, ellos, como tenían sus costumbres, tenían sus tradiciones, tenían su religión, no recibían de otro personaje, de cualquier personaje, la palabra de Dios, porque pensaban que estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero a eso vino Jesucristo, precisamente a establecer la voluntad de Dios con sus escogidos e iniciar, ¿sí?, vamos a llamarle un cuerpo, una iglesia enfocada a predicar el mensaje fiel al original. Entonces es lo que estaban haciendo ellos. Ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, ahora, para esto estaba siendo golpeado con piedras, ¿sí?, porque él murió lapidado. Le estaban lanzando piedras. Y él dijo lo siguiente en el versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, Jesucristo obviamente. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece por primera vez este personaje. Este personaje, Saulo de Tarso, era un hombre perseguidor de la iglesia, pero no solamente perseguidor para meterlos a la cárcel, sino un perseguidor hasta la muerte,
que fue testigo precisamente de uno de los primeros mártires de la iglesia que Cristo estableció, Esteban. Este hombre, pues, Saulo de Tarso, era perseguidor hasta la muerte, ya que en este tiempo del contexto histórico, pues ya había seguidores de Cristo, que les decían los del camino o despectivamente cristianos. Y su celo religioso, el celo de Saulo de Tarso, que por eso dice en cuanto a la ley fariseo y con un celo religioso, ¿no? Él lo dijo ahí en Filipenses. Este hombre, pues, con su celo religioso, ese celo religioso lo llevaba a realizar acciones de las cuales, escuche bien lo que le voy a decir, también él fue objeto cuando se convirtió totalmente al Señor Jesucristo. Acuérdese lo que él decía en Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Esto quiere decir, yo tengo muchas, si queremos poner en la balanza cualidades, características de una persona que podía confiar en esas características y en esas cualidades y en esa formación que él tenía y también en su genealogía, pues precisamente él dice, soy yo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Me imagino que estaba predicando, compartiendo ante algunos que se sentían precisamente pues con el derecho de ser pueblo de Dios, no por su testimonio, no por la fe, sino por herencia. Y eso es algo que no aplica en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar de la carne, pues yo más, dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley son fariseo y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Yo en el nombre de Dios voy a terminar con todo aquello que piense que no es de Dios. Y precisamente perseguía a la iglesia cristiana o a la iglesia que Cristo fundamentó, que después fue llamada o fueron llamados cristianos. Pero él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, obviamente ella piensa diferente, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esas eran sus credenciales, por llamarle así. Sin embargo, él mismo dice que todo eso era basura, y era considerado como basura al momento de conocer verdaderamente de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente, y Saulo, voy a retomar ahí Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día, dice Hechos 8:1, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Fíjese, ahora, ¿quién era el que encabezaba esta gran persecución contra la iglesia de aquellos que hoy, ¿verdad?, en este tiempo se llamaban cristianos? Fíjese bien, y Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, sin una orden de cateo, sin una orden de entrar, él entraba, ¿verdad?, en el nombre de su Dios, y Saulo, o de su religión más bien, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando conocemos de Cristo, iglesia, y comprendemos de la voluntad del Padre, no queda otro fin, pero estoy hablando de alguien que no que hizo una oración mágica por compromiso o que solamente en la emoción, ¿verdad?, dijo, voy a seguir al Señor Jesucristo, pero pues a los 10, 15 minutos se le olvida. No, cuando verdaderamente comprendemos de la voluntad del Padre, no queda otro fin, no queda otro propósito. Eso lo va a revelar a través de su Espíritu Santo que proclamarle. Y en ocasiones, al iniciar ese tiempo de evangelizar a otros, porque es una convicción que da el Espíritu Santo, nos constriñe, ¿verdad?, dice la palabra de Dios,
Nos encontramos con cada caso, yo creo que a usted le ha pasado, nos encontramos con cada caso, que a la luz de nuestros ojos, pues son difíciles e imposibles. Que hasta decimos, esa persona, qué difícil es que se convierta al Señor. Mejor es pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Sin embargo, reitero, para Dios no hay imposibles. Y precisamente un personaje imposible para los que le conocieron en ese contexto de la historia era Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios, como usted y yo sabemos, nada hay imposible para Él. Y en ese sentido, así como hubo un tiempo, escuche bien lo que le voy a decir, así como hubo un tiempo para Saulo de Tarso, habrá un tiempo para cada ser humano, así como hubo un tiempo para usted y para mí. Hubo ese tiempo para Saulo de Tarso. Habrá un tiempo para cada persona en este mundo. Va a ser un tiempo exacto de Dios para su vecino, para su compadre, para su mejor amigo, para su jefe, para su cónyuge, para esa persona que quizás se le viene ahorita a la mente en este momento, que usted y yo decimos, qué difícil es que se convierta esa persona. Pues solo pensemos en esto. Pensemos en esto y lleguemos a esta conclusión. Hubo un tiempo para usted. Hubo un tiempo para mí. Y quizás mucha gente decía, ¿qué se va a andar convirtiendo este? Pues yo lo conozco. Y ese tiempo, pues, que fue para usted y para mí, y que fue para Saulo de Tarso también, posiblemente al principio todos, ¿verdad?, nos resistimos. O a lo mejor no hubo resistencia, se nos predicó una sola vez y caímos de rodillas ante Él. Y hoy podemos decir que ya estamos del otro lado. Esto es, cada uno de nosotros tuvo una historia. Saulo tuvo su historia, cada personaje de la Biblia tuvo su historia. Usted tuvo su historia, o tuvo y tiene su historia. Yo tengo mi historia. Sin embargo, lo que quiero oír es que ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque ya rendimos en ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, ya rendimos nuestra voluntad al Padre Celestial. Sin embargo, Dios, le repito, en su justicia tendrá, ¿sí? Y ese tiempo, Dios lo sabe, tendrá un tiempo para cada persona. El detalle, iglesia, es que si esa persona cambiará voluntariamente de rumbo o seguirá su mismo camino. Hay dos cosas, esto lo escuché una vez y se me quedó grabado. Hay dos cosas que van a suceder cuando una persona es visitada por Dios y tiene un encuentro personal con Cristo. Hay dos cosas que pueden suceder. O desaparece Cristo y esa persona sigue caminando ese mismo rumbo, o desaparece el ser humano, ¿verdad?, hablando espiritualmente, y entonces se forma Cristo en nosotros. Y el rumbo, el camino totalmente cambia, totalmente en dirección contraria. Precisamente, como le digo, eso es una oportunidad que van a tener todos. Pero la iglesia, usted y yo como iglesia, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, predicar el consejo de Dios, predicar la sana doctrina, dar esa frase, ese versículo bíblico adecuado y con toda sabiduría en el momento real, en el momento preciso, para que cuando venga la visitación de Cristo sobre esa persona, entonces tenga un pleno conocimiento para asentir o recibir de la bendición de Dios o rechazar la bendición de Dios. Esa es la justicia de Dios, que cada quien con todo pleno conocimiento va a recibir o va a rechazar. Iglesia, nadie podrá decir en un momento determinado que no recibió del Evangelio. Y en eso precisamente consiste la justicia perfecta de Dios. Vamos a la Escritura y conozcamos el caso del personaje que hoy estamos abordando, Saulo de Tarso. ¿Qué pasó con él? Se convirtió de todo su corazón, pero quienes conocían de Saulo de Tarso, ¿qué fue lo que mencionaron acerca de este personaje? Fíjese lo que dice la palabra de Dios en la visitación de Jesucristo a la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ya había escuchado quién era Cristo. Saulo de Tarso ya conocía la Escritura. Saulo de Tarso tenía religión, pero no había habido una conversión verdadera
en el conocimiento correcto, genuino de la voluntad del Padre Celestial. Esto es, tenía religión, tenía conocimiento, pero no se le había revelado la palabra completa de Dios a su corazón. Esa es la realidad. Fíjese la historia de Pablo, que narra en Hechos capítulo 9, versículo 1. En otros pasajes bíblicos del mismo libro de los Hechos, 2 pasajes más, también narra su conversión. Pero aquí es lo que aconteció. Saulo, Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ahí sí pidió permiso, ¿verdad?, de las autoridades religiosas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿cuál camino? El camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. O sea, él fue con su autoridad religiosa, le pidió permiso para que pudiera entrar, ahora sí que hacer un cateo a las sinagogas, para llevarlos presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, él escuchó esto: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esta frase? O sea, te vas a hacer daño si le sigues dando patadas a un aguijón. Imagínese que usted y yo nos pongamos a darle de patadas y con los pies, con guaraches, como se usaba en aquellos tiempos, a un aguijón, o sea, a un clavo, a una varilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a hacer daño. Es lo que le está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, él temblando y temeroso se refiere a Saulo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que deberás hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto es, quedó ciego, quedó ahí cubierto como si le hubieran puesto algo enfrente de su retina, ¿sí? Y le estorbaba para ver. No veía nada, que Dios quedó pues así 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué interesante 3 días, ¿verdad? Esto que acabamos usted y yo de escuchar, que acabo de compartirles a ustedes directamente de la Escritura, es un testimonio de aquello que parecía imposible. Y eso que parecía imposible se hizo posible. Una verdadera conversión de un religioso, de un perseguidor de la iglesia, al Creador y a todo su plan perfecto, a Jesucristo. Sabemos que Saulo de Tarso, por lo que hemos leído, tenía religión, practicaba el judaísmo y era celoso de su religión. Pero aunque así era su actitud, vivía una costumbre, una tradición, una fe, si se quisiera llamar así, pero mal encauzada o mal dirigida, que estaba muy distante de lo que Dios verdaderamente esperaba de Saulo. ¿Y qué espera de muchos religiosos? Y que espera, ¿verdad? Y que espera Dios de muchos religiosos hoy en día. Hoy en día, pues, se tienen prácticas, se tienen costumbres y acciones que se piensa que están glorificando a Dios con esa costumbre, con esa práctica o con ese ritual. Y lo único que se está haciendo precisamente es accionar totalmente contrario a lo que Dios espera. Por eso es importante conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios escrita, para que usted y yo tengamos certeza, tengamos certidumbre que lo que estamos viviendo y estamos haciendo precisamente es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios estableció
en su palabra. Pero también sucede lo siguiente: cuando hay una transformación interna de una persona que conocías, de una persona que a lo mejor venía a verte o a saludarte o a visitarte, decías, uy, que no venga esa persona, porque pues nomás cuando viene trae puro desorden, ¿no? Por eso, cuando hay una verdadera transformación y la persona empieza a dar su testimonio, a predicar de Cristo y qué fue lo que le aconteció, viene la duda de la familia, viene la duda del papá o la mamá, viene la duda del tío o del amigo, ¿verdad? Y hasta de la tienda de la esquina, ¿no? ¿Cómo que ya este muchacho que andaba totalmente haciendo cosas indebidas, cómo que ya se convirtió al Señor? U otros, ¿no? En otro sentido, no dándole el crédito a Dios. Otros, ¿verdad? Le preguntan, oye, ¿qué hiciste con tu hijo? Porque ya se transformó toda la vida, desde que estaba jovencito hasta tantos años. Era una persona totalmente, pues, en desorden. ¿Y ahora qué hiciste? Ah, no, pues es que, pues ya ves tú, dándoles el consejo. No, démosle la gloria y la honra a Dios, porque realmente el único que puede transformar las vidas de cada ser humano, así como transformó la vida de Saulo de Tarso, solamente puede ser Dios. Pero la opinión de muchas personas, precisamente que conocieron, pues, cómo era este individuo, dicen y se niegan a creer, a reconocer del poder transformador de Dios. En la vida, fíjese, en la vida de aquellos que atendieron y que entendieron perfectamente la visitación del Señor, hay una transformación, hay un cambio de dirección, hay una total y absoluta metamorfosis en la vida del ser humano. Y Pablo o Saulo de Tarso precisamente no fue la excepción. También dudaron de él porque conocían lo que estaba haciendo. En Hechos capítulo 9, versículo 10 dice lo siguiente: había entonces, Hechos capítulo 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Fíjese, Dios le habló a su corazón, le dijo, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor Dios le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Imagínese, Ananías, pues le ha de estar orando a su religión, le está orando a sus ídolos, pero que ore a Dios. ¿Cuándo? Pues yo sé quién es ese Saulo de Tarso. Versículo 12. Fíjese bien. Y Dios le sigue ministrando y revelando esto a Ananías. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a ti, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, vamos a llamarle, pues, hasta cierto punto asombrado de que Dios le hubiera revelado de Saulo de Tarso. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos, o sea, no solamente me han venido a decir uno, muchos, acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ahora, ¿quiénes son los santos? Los apartados del Señor, a los creyentes, a los que se les llamaba cristianos, ¿sí? A tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Fíjese nada más. Entonces había cierta incredulidad en Ananías. Señor, ¿cómo me estás pidiendo que vaya a alguien que me está persiguiendo a mí? O sea, ¿quieres que vaya a la boca del lobo, por llamarle así? Iglesia, toda genuina conversión va acompañada de un paquete que quizás pueda mencionar más, pero lo más elemental que le quiero mencionar en este momento es que toda conversión va acompañada de arrepentimiento. ¿Por qué?
Porque cuando viene Dios, cuando viene nuestro Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y de su Espíritu Santo, pues vamos a quedar expuestos y la gente queda expuesto, todos vamos a quedar expuestos, quienes se van convirtiendo, y así como usted y yo quedamos expuestos, a que nuestra forma de pensar y nuestra forma de vida no nos lleva a ningún lado. Bueno, sí nos lleva a algún lado, ¿verdad? Pero muy fuera de la voluntad de Dios. Y entonces cuando estamos expuestos a esa condición de vida en la cual estamos viviendo, ¿qué es lo que tiene que acontecer? Precisamente un arrepentimiento, hay que pedir perdón, hay un reconocimiento verdadero de haber fallado. Por eso usted le comenta a personas que no conocen de Cristo, tienen religión, ¿verdad? Pero no conocen de Cristo, así como Saulo de Tarso tenía religión. Les preguntas, oye, pero es que tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte. ¿De qué? Soy la mejor persona del mundo. ¿De qué me tengo que...? Quiere decir que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Porque cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, precisamente nos empieza a quemar, por llamarlo así en sentido figurado, el pecado. Nos empieza a quemar el desorden, nos empieza a incomodar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, que toda santidad, se está revelando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y hay que pedir perdón. Hay un reconocimiento de haber fallado. Hay un reconocimiento de que el vivir en una vida errada, por donde quiera que la veamos, trajo o va a traer o iba a traer consecuencias. Mientras ocurre esto en la vida de un ser humano, precisamente hay una ministración en el corazón en donde se recibe dentro de esa ministración precisamente la verdad de Dios y el perdón de Dios. Y Dios nos da una condición de vida totalmente diferente. Y eso fue lo que aconteció con Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que haga, Señor? Él se dio cuenta de que aquello que estaba inundando alrededor su vida era tan santo, tan puro, que vio su condición de ser humano y que tuvo que cambiar. Se tuvo esa condición de que necesitaba cambiar y echar todo a la basura para seguir el camino de aquel que se le había aparecido precisamente cuando iba a Damasco. Y eso es lo que tuvo que haber ocurrido con usted y conmigo. Así es de que hay un perdón de Dios en esa administración, hay un perdón de Dios, viene una condición diferente en la vida. Y eso pues se va a manifestar de una forma palpable, de una forma comprobable y objetiva a la luz de aquellos quienes nos conocían. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que sucede a una persona que tiene un encuentro verdadero y genuino con Cristo? Pues viene un orden de prioridades. Fíjese, quien no llegaba a la casa el viernes por la tarde, ahora está con su familia. Ahí está, atendiendo a su familia. Y se gastaba todo el chivo, ¿verdad? Y ya llegaba sin nada. Ahora está completo el chivo ahí. Aquella mujer que era desordenada, chismosa, despilfarradora, ahora es una mujer de grande bendición para su familia. Y hasta cuida el presupuesto, guarda su boca del chisme y ahora es parte del equipo en casa, poniéndose de acuerdo con su cónyuge, sacando adelante juntos el hogar y todo lo que implica llevar a cabo el buen rumbo de la familia, del matrimonio. Hay una transformación y viene bendición a las familias, viene unidad a las familias, pero sucede, fíjese bien, pero sucede algo que también podemos ver que sucedió en Saulo de Tarso. Si usted es un nacido de nuevo, sí, hubo esa confrontación de pecado, nos dimos cuenta del pecado, Dios en su santidad nos demostró nuestra vida tal y como la estamos llevando, que no llevaba un rumbo correcto. Viene el perdón, viene el arrepentimiento, viene el pedir perdón, ¿sí? Viene el ejercer el perdón por parte de Dios. Pero hay algo que nace en el corazón de un nuevo creyente. Vamos a ver qué es lo que aconteció en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías. Ve, ¿sí? No os sacatéis, ¿verdad? No le saques. Ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y también de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Voy a tratar con su corazón para dejarlo bien pulido para que cumpla mi propósito, dice el Señor. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos ahora le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, fíjese el testimonio que le da, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, al instante, le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, iglesia? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta experiencia que tuvo un ser humano como usted y como yo? Acuérdense, como usted y como yo. Un llamado, ¿verdad?, de Dios a ser transformado primeramente en su corazón, en su forma de pensar, en todo lo que él creía y que era celoso de su religión. Ahora lo transforma para verdaderamente ser celoso de la voluntad del Padre Celestial. El hombre por la historia siempre se ha perdido en religiones, en tradiciones, en costumbres y piensan que esas son las que les van a llevar a Dios. No. Lo que nos va a hacer aceptables, agradables a Dios es, primero que nada, entregar nuestro corazón a Cristo y vivir todos los días agradecidos por su perfecta voluntad, por esa visitación que usted y yo comprendimos para estar ahora recibiendo de ese mensaje que trae esperanza, que trae confirmación, que trae alegría en nuestro corazón para seguir caminando fortalecidos en Él. Y todo lo demás, como dijo el apóstol Saulo de Tarso, lo es estimarlo como pérdida, como basura, por alcanzar verdaderamente la voluntad del Padre y de su Cristo, quien nos va a dar más de lo que estimamos como basura. Y eso es una promesa de Él. Ahora, hay algo más, porque no queda aquí la historia, iglesia. Hay algo más que prueba una conversión genuina y verdadera en todo creyente. Y vamos a irnos a Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos capítulo 9 y versículo 20. Enseguida, inmediatamente, se notó su convicción, se notó su conversión, se notó su cambio de dirección, se notó la nueva naturaleza y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Pregunto yo, iglesia, ¿a quién había pedido cartas de autorización para entrar a las sinagogas? ¿Y qué iba a hacer en las sinagogas? A prender, a arrestar a todos aquellos que predicaban de Cristo. Y sí llegó efectivamente a las sinagogas, pero para predicar de Jesucristo, el Señor que le transformó su corazón. Eso es el poder transformador de Dios. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús... Mire, esta frase quizás usted y yo no lo podamos, algunos, quienes conocemos la Escritura, sabemos el peso que tiene esta frase, pero muchos quizás no han caído en cuenta qué significa esta frase, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué implica esa frase? Demostrando que Jesús era el Mesías prometido por Dios que vendría a este mundo a establecer su voluntad. El ungido de Dios, el Mesías prometido, aquel que muchos profetas precisamente anticiparon su venida. Vemos pues, iglesia, en la Escritura, que este hombre que atendió el llamado de Dios, lo hizo hasta el fin de sus días. Hasta el fin de sus días. Ahora, fíjese bien, si nosotros leemos el libro de los Hechos,
Después de su conversión, después de empezar a predicar y seguir predicando en las sinagogas de Cristo con toda autoridad y con toda, vamos a llamarle, lleno del Espíritu Santo, porque lo hacía con denuedo. Todavía en Hechos capítulo 11, versículo 30, 2 capítulos después, todavía la Escritura lo menciona como Saulo de Tarso. En el capítulo 12, 25, lo vuelve a mencionar todavía como Saulo de Tarso. En su primer viaje misionero, en donde que vemos también en el capítulo 12, en donde le acompañó Bernabé, se menciona aún todavía con el nombre de Saulo, sí. La primera cita que usted va a encontrar en donde ya aparece con su nuevo nombre, lo cual hace referencia también a una nueva naturaleza, confirma una nueva naturaleza que milagrosamente ocurrió en ese encuentro que tuvo con Jesucristo. Precisamente lo leemos en el capítulo 13, en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 9. Si lo leemos, escuche bien lo que dice. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y entonces hace ahí una confrontación con alguien que estaba dando mal testimonio, ¿verdad? Precisamente lo que estamos viendo, pues, es una evidencia palpable de un nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pues precisamente un nacido de nuevo, una característica es que tiene carga, empieza a tener carga de amor por sus semejantes, a los cuales desea compartir de aquel que pudo lograr una verdadera transformación, compartir de aquel que pudo lograr un verdadero cambio y que transformó y cambió también el destino futuro de toda persona. Y esto, iglesia, en Saulo de Tarso se hizo realidad. En muchos personajes que son mencionados en la palabra de Dios se hizo realidad. Aún que no eran pueblo de Dios, aún en el Antiguo Testamento se hizo realidad. Pero yo pregunto en este día, iglesia, yo pregunto y te pregunto en este día, eso que aconteció con ese ser humano llamado Saulo, ¿también ha ocurrido en cada uno de nosotros? También se ha hecho manifiesta esa transformación o metamorfosis ocurrida en Saulo, que dio origen a un nuevo hombre con un nuevo nombre también. ¿Ha ocurrido en nosotros, iglesia? En donde ya conocemos y vivimos en carne propia todos esos acontecimientos que debieron suceder en ese encuentro personal con Cristo. Ya comprendemos y vivimos en esas palabras o nos apropiamos esas bendiciones y esas palabras que el apóstol Pablo, ese transformado por Dios, dejó por escrito de parte de Dios. Acuérdese, frases que Saulo de Tarso, ahora como el apóstol Pablo, frases que él atesoró en su corazón porque se las reveló Dios. Esas frases precisamente están atesoradas en nuestro corazón en el sentido correcto, iglesia. ¿Cuáles son esas frases? Primera, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto realmente lo hemos comprendido y lo estamos viviendo. Otra frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El domingo pasado predicamos de esta frase. Y acuérdese, todo lo puedo como en Cristo que me fortalece. No está acompañado de un símbolo de Superman. No, definitivamente no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es todas las pruebas, todos los acontecimientos, todas las situaciones que me pudieran acontecer en mi vida. Dios me va a fortalecer. Dios me va a hacer que permanezca levantado. Y si me caigo, Él me levanta. O sea, no es una palabra, una frase motivadora. Es una frase de bendición para nuestras vidas, sabiendo que usted y yo no estamos solos, sino Cristo está con nosotros. Y precisamente es otra de las frases que dijo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, de parte de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Otra frase, Dios es Padre de todos y está sobre todos y actúa por medio de todos en todos. ¿Alguien desea que se le aclare esta frase? Iglesia, el apóstol Pablo fue quien dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene realizarlo. Pero también dijo que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Saulo de Tarso, iglesia, el apóstol Pablo. Un hombre que atendió con toda pasión el llamado de Dios. Un hombre que entregó su vida por servir a Cristo. Un hombre como usted y como yo. Qué bendición que Dios nos da cuando nos pone ejemplos humanos para decirnos una y otra vez que sí podemos usted y yo vivir y llevar a cabo todos los días de nuestra vida precisamente una forma de conducir nuestro ser, de caminar que agrade total y absolutamente a nuestro Padre Celestial. Iglesia, qué tremenda conversión y transformación puede ocurrir si se entrega total y absolutamente la voluntad al Señor Jesucristo. Si ya lo hizo usted, gloria a Dios, vivamos caminando en esa dirección y cada vez más conociendo de Él. Y si no lo ha hecho, entregue su corazón a Cristo, glorifíquele a Él, reconozca su situación, pidámosle perdón y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oremos a nuestro Padre Celestial y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque solamente en ti podemos tener esperanza. Solamente en ti podemos tener, Padre bendito, ese caminar correcto conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por ministrar nuestro corazón. Gracias, Padre, por decirnos a través de lo ocurrido a Saulo de Tarso que sí se puede caminar conforme a tu voluntad, Padre. Te entregamos nuestro corazón. Te hacemos el Señor de nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestra maldad. Pedimos, Padre, que transformes nuestra mente, nuestro corazón, simple y sencillamente a tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios, porque entendemos y hemos entendido y comprendido y vivimos y aprovechamos, Padre, en el buen sentido del término, tu visitación para nuestras vidas, trayéndonos sanidad, restauración y plenitud a todo nuestro ser. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de aquel que transformó a Pablo, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos todo reconocimiento, toda alabanza y todo honor. Gracias, Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Vamos a seguir predicando de personajes que bendicen nuestras vidas en la Biblia. Y acuérdense, los domingos estamos llevando una serie que le titulamos Bíblicas, que